Desde que se inventó la fotografía, la percepción del mundo existente cambió. Para muchas personas, ya no era necesario usar la imaginación para dar vida a los relatos de los viajeros que traían novedades de tierras remotas. Ahora se podía confrontar estas historias con las más vivas imágenes de la realidad. Ahora el mundo se acercaba a nosotros y sin movernos podíamos llegar a conocer los lugares más lejanos o descubrir los rincones y personajes más asombrosos. Y eso fue posible gracias al trabajo de incansables aventureros viajeros y exploradores. Este fue uno de los grandes aportes de la fotografía. Si bien los primeros fotógrafos viajeros fueron estrictamente los daguerrotipistas que generalmente viajaban por todo el mundo siguiendo la ruta de los barcos, se establecían en los puertos por unos meses y luego seguían camino al siguiente destino. Las limitaciones técnicas del medio y su elevado costo impedían que se pudieran realizar expediciones fotográficas. Recién, a partir de 1851, luego que Frederick Scott Archer diera a conocer al mundo el proceso del colodión húmedo, se iniciaría la primera gran revolución de la fotografía, permitiendo a viajeros y expedicionarios emprender el arduo y muchas veces penoso trabajo del registro de imágenes. Desde el invento de la foto hay una rápida expansión de estos fotógrafos que van a fotografiar monumentos de todo el mundo, ¿no? No nos olvidemos que la visión en los países europeos del resto estaba basada en grabados y no había una imagen directa de estos lugares. Entonces ya para el año, no sé, la fotografía se inventa en el 39, en el 40, 41 ya hay fotógrafos prácticamente con todo el norte de África que han llegado a la China y etcétera. Y lo mismo sucede como llega al Perú el año 42 y hay un estudio de fotografía en Lima, ¿no? Y en realidad la influencia viene el hecho de que los primeros fotógrafos que vienen son fotógrafos extranjeros. Es decir, la técnica llega a través de estos viajeros, parte comerciantes, parte aventureros, parte artistas, ¿no? Se crea una profesión nueva, ¿no? Y como digo, básicamente viven de hacer retratos o de hacer paisajes o reconocer territorios que van a vender más bien en un mercado norteamericano o europeo después, ¿no? El daguerrotipo tenía la desventaja de que producía copias únicas, ejemplares únicos. Entonces, no resultaba demasiado interesante para el registro de vistas, dado que no era factible su reproducción. En cambio, la llegada del negativo de colodión húmedo, que permitía producir copias casi al infinito, impresas sobre papel, generalmente sobre papel de albúmina, en la región andina, sí permitía que esas vistas se pudieran reproducir y vender. Se convirtió en un género comercial interesante. Empezó el registro de la ciudad, del entorno. Por ejemplo, la Casa Curre vendía vistas de Lima como un paquete. Y los estudios fotográficos locales emprendieron algunos viajes interesantes registrando distintas partes del país. En aquel entonces, el equipo fotográfico de un expedicionario debía constar no solo de la cámara y el trípode, sino también de un completo equipo de productos químicos necesarios para el laboratorio de revelado portátil. Las placas de vidrio, pesadas y muy frágiles, además de una carpa o cuarto oscuro, indispensable para realizar el revelado inmediatamente después de haber realizado la toma. Si pensamos que en la gran mayoría de los casos el viaje debía realizarse a lomo de mula, podremos imaginar las enormes dificultades de estos primeros fotógrafos viajeros.
problema por el cual pasaban los expedicionarios que utilizaban este procedimiento era depender del clima, básicamente, tener el gran problema añadido de la fragilidad de las placas de vidrio y sobre todo por este asunto de tener que revelarlo todo rápidamente, emulsionar y revelar en un lapso de aproximadamente 15 minutos, tener que cargar in situ con todo el laboratorio, bueno, con las cámaras que eran muy pesadas, cámaras, trípodes, las placas de vidrio que eran muy frágiles, los químicos que podían ser muy tóxicos también, y por supuesto un lugar idóneo para hacer el revelado bajo la protección de la luz. Por eso llevaban acémilas, carretas, etcétera, con carpas que hacían las veces de un estudio fotográfico, un laboratorio donde emulsionar y al mismo tiempo donde revelar estas placas. A pesar de todo ello, a pesar de esos problemas y de cargar con todo el peso que podría ser entre 50 kilos y 80 kilos, dependiendo de la cantidad de material, esa fue probablemente el medio a través del cual la gran mayoría de los fotógrafos expedicionarios hicieron los trabajos de reconocimientos de territorio. Pero, además, en el siglo XIX, quienes se dedicaban a la fotografía debían ser personas con vocación y actitudes especiales, entre las que destacaban principalmente una cierta curiosidad científica. En las primeras épocas, los fotógrafos debían preparar sus propias emulsiones químicas, manejando tiempos, proporciones, medidas y combinaciones. Con la llegada del procedimiento del colodión húmedo, esta agregada sensibilidad y sobre todo la posibilidad de reproducción múltiple de copias a partir de un negativo sería lo que desplazaría al daguerrotipo rápidamente. La nitrocelulosa diluida en alcohol y en éter creaba este fluido viscoso que era el colodión y que se utilizó en un principio en uso médico, se llamaba segunda piel y era para cerrar las heridas. ¿Por qué? Porque era una especie de plástico, era impermeable. Y ese era justamente el problema con el procedimiento del colodión húmedo. Cuando estaba en fluido, de manera viscosa, podía recibir los químicos, podía recibir el nitrato de plata, pero una vez que se secaba este material era imposible procesarlo. ¿Por qué? Porque era impermeable y no ingresaban los químicos a la hora del revelado. Entonces, desde que se echaba este fluido del colodión en una placa, se sensibilizaba, se le ponía el nitrato de plata, se cargaba en la cámara húmedo, se hacía la exposición y se regresaba para revelarlo, no podía pasar aproximadamente unos 15 minutos. Y yo dependía de las condiciones atmosféricas, de la mezcla, las proporciones de alcohol y éter que hubiera utilizado el propio fotógrafo, si hacía mucho frío, etcétera, etcétera. Entonces, pero básicamente una vez que se secaba esa placa, no se podía revelar. Si bien el siglo XIX se caracterizó por los grandes inventos y descubrimientos en el campo de las ciencias exactas, las ciencias sociales también darían avances significativos, dando paso a nuevos campos de interés como la antropología, la sociología o la arqueología. Esta última crearía una verdadera fiebre por la búsqueda y registro de restos de culturas antiguas, y los fotógrafos serían los principales invitados de las flamantes expediciones arqueológicas. Durante la segunda mitad del siglo XIX son muchos los expedicionarios europeos, en la mayoría, que llegan a América, sobre todo con el nacimiento de la nueva ciencia de la arqueología, en busca de sitios importantes, de ruinas arqueológicas, y por supuesto México y Perú son los lugares de mayor interés para estos expedicionarios, muchos de ellos científicos, otros simplemente aventureros y otros podrían ser diplomáticos establecidos, como en el caso de Squire, por ejemplo, quien trabajó acá, tenía un puesto diplomático en Lima, y su gran afición era la fotografía y la arqueología. Le Plongeon es uno de los expedicionarios más famosos de la época, no es conocido tanto por su trabajo en el Perú, él fotografía el Chan Chan, pero es muy famoso cuando en años posteriores, 2 o 3 años después de retirarse del Perú, creo, llega a México y documenta las ruinas principales de Yucatán, que son Chichén Itzá y Uxmal, en el formato de tarjetas estereoscópicas. Coincidentemente, en las ciudades se daría inicio a la moda de las tarjetas de visita, y con esta
también se iniciará la venta y colección de fotos de monumentos, obras de arte, caricaturas y paisajes. De esta forma, se abría un nuevo campo de trabajo para los fotógrafos. Algunos venían a las remotas tierras del sur de América para registrar imágenes que luego venderían a coleccionistas en Europa, mientras que en los salones de la burguesía local eran muy apreciadas las vistas de las ciudades europeas. En Lima, estudios tan importantes como Couret y Manuri fueron representantes de fotógrafos franceses que distribuían imágenes de París en el formato de tarjeta de visita. Aún en ese entonces, el ejercicio de la fotografía era una profesión muy costosa y debía ser sostenida por alguna institución. En algunos países, los estados asumían los costos de enviar expediciones de fotógrafos para obtener un registro de su propio territorio. Lo ideal es, por ejemplo, que una oficina estatal te encomendara algo, ¿no? O que tú hicieras las fotos sabiendo o pensando que en algún momento lo que tú hicieras como fotografía podría interesar a algún acaudalado señor limeño o alguien ligado a compañías. Por ejemplo, todo lo que pasa a la documentación del norte de África está auspiciada por casas editoriales francesas. Entonces las expediciones de Duchamp, Maxime Duchamp y otros, era para traer imágenes que iban a ser o vendidas como álbum originales, es decir, las fotos eran reproducidas múltiples veces y se armaban estos álbumes con vistas de determinado lugar que eran vendidos en el mercado, o eran reproducidos en libros referidos de referencias a la historia o a monumentos antiguos o cosas por el estilo. Entonces había un provecho comercial muy definido, porque la gente comienza a coleccionar fotos también. Por ejemplo, hay fotos que se venden en el estudio de Nadar en París que están hechas por Couret en Lima. Fotos costumbristas, personajes, tipologías de peruanos, el negro, el indio, están fotografiados por Couret y enviados a París. Se vende fotografía Couret con la N roja del estudio Nadar. Él era un agente. La gente coleccionaba estas cosas. Entonces uno iba a la tienda del fotógrafo y podía comprar imágenes de todas partes del mundo. Muchas de las fotos panorámicas que se tienen de la ciudad de Lima fueron realizadas por varios años desde un mismo punto de observación. Los campanarios de las iglesias, por ser los lugares más elevados en la ciudad, se convirtieron así en los lugares más solicitados por los fotógrafos de la época. El denominador común en todos los trabajos fotográficos de la época fue la necesidad de retratar la modernidad. La época de mayor expansión de la fotografía en el Perú coincide con el apogeo económico del guano y el salitre. Así la burguesía local buscaba que las imágenes del país reflejaran esa idea de progreso, desarrollo y modernidad que animaba el espíritu de la época. Los primeros encargos fotográficos fueron realizados por las empresas de ferrocarriles. Era necesario registrar el antes y después de cada obra, pero lo más importante era tener las imágenes de las proezas arquitectónicas. Túneles, puentes, caminos y máquinas eran la demostración concreta del ingreso a la modernidad. En todo caso, en lo que se refiere, por ejemplo, a los ferrocarriles en el Perú, creo que el patrocinador principal era Henry Meiggs, porque tenía una idea de estrategia de promoción de sí mismo y de su trabajo que involucraba ciertamente la fotografía. Era realmente alguien con una visión muy moderna del asunto. Es decir, sabía que la fotografía
era una forma de construirse imagen. Y él mismo parece ser que contrataba a los fotógrafos, ¿no? Por ejemplo, a Benjamin Franklin Pease, y evidentemente a Curré, o al estudio Curré. Pero en todo caso, antes de la Guerra del Pacífico seguía siendo muy duro, muy arduo, era poco rentable desde el punto de vista comercial y muy difícil hacer tomas del interior del país. La mayor parte efectivamente sirvieron de estas tomas realizadas por interés propio de los fotógrafos o por comisiones como las de Meigs para registrar los ferrocarriles. La mayor parte de estas tomas fueron vendidas a viajeros, no tanto a los turistas, digamos, sino a los viajeros científicos que pasaban por el Perú. No se conocen demasiadas colecciones locales, archivos locales de científicos que contengan cantidades interesantes de fotografía. No quiere decir que no hayan existido, pero no los conocemos. Hasta entonces, la fotografía era una actividad reservada casi exclusivamente para personas que hacían de ella una profesión. De más está decir que las mujeres estaban excluidas de este oficio. Sin embargo, gracias a la simplificación de los procedimientos y a la curiosidad científica de algunos intelectuales, se comenzaron a conformar los primeros grupos de fotógrafos aficionados. Pero hay un problema con el término aficionados, y es que precisamente no tienes una real definición de qué es un aficionado. Lo defines en función, digamos, en oposición a un profesional que durante el siglo XIX era alguien que tenía un estudio y se dedicaba a hacer retratos, básicamente. Había algunos fotógrafos que trabajaban viajando, haciendo vistas de ciudades y de paisaje, pero básicamente el trabajo del fotógrafo era este retrato de estudio. Entonces, frente a ellos surge el Fotoclub Lima en 1888, que es una asociación de intelectuales, básicamente, de distintos ámbitos, todos interesados por la fotografía. Lo preside el doctor Ricardo Flores, que era médico, que hace una serie de trabajos de fotografía, de microfotografía, digamos, para investigación química y biomédica. Otros simplemente por el placer estético, en fin, hay un poco de todo en ese grupo. Y un grupo vinculado con la intelectualidad liberal de fines del XIX, con ciertas publicaciones de corte liberal, y es un poco el ámbito en el que surge primero la fotografía amateur. Poco tiempo después, surgiría un nuevo invento que permitió masificar definitivamente la fotografía. En Estados Unidos, un joven empleado de un banco, aficionado a la fotografía, desarrolló el rollo continuo de película fotográfica, que colocado dentro de una cámara, haría que cualquier persona pudiera tomar sus propias fotos. Él era George Eastman, y su invento fue la cámara Kodak. Eastman tiene la brillante idea de hacer varias innovaciones en el tema de la fotografía. Principalmente, habían tres cosas que se tenían que corregir. La primera era que era demasiado molesto hacer foto por foto, porque se tenía que hacer de placa en placa las imágenes. Entonces, la idea de que se tenía que conseguir un sistema que fuera de rollo continuo estaba presente desde hacía muchos años. El segundo problema era definitivamente el soporte, que era la placa de vidrio, que era demasiado frágil, era demasiado pesada, era muy difícil de manipular con esos. Entonces, encontrar un soporte que no sea la placa de vidrio, tener una película que sea continua, y luego tener una cámara que sea muy fácil de manipular. Básicamente esos tres conceptos son en los que trabaja George Eastman a partir de 1883. George Eastman, hasta que no tiene la cámara lista, patentadas las maquinarias de revelado, de procesado, y el rollo de película, no lanza este producto con la brillante idea de marketeo que hasta el día de hoy es muy conocida, que dice: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. En realidad, la parte más brillante de esta idea es que se ofrece al público que no tiene experiencia, al aficionado, la manera de hacer fotografías rápidamente y no tener que entrar en trabajos de laboratorio en absoluto. Es por primera vez se ofrece un servicio de revelado comercial. Las cámaras costaban $25 y venían con rollos de 100 imágenes. El aficionado lo único que tenía que hacer era jalar una pitita que iba a cerrar el diafragma, presionar el botón, terminar el rollo e enviarlo dentro de su cámara a la Kodak.
La Kodak hacía todo el procesado, imprimía las copias que estaban bien, porque no imprimía obviamente las fallas, y luego regresaba por correo al cliente las copias ya montadas sobre un soporte de cartón secundario. Sin embargo, existen muy pocas evidencias que demuestren que en el Perú llegara a popularizarse el uso de esta cámara con sus singulares fotografías en formato redondo, pues esos eran los mismos años posteriores a la guerra con Chile, periodo de una profunda crisis económica y de la virtual desaparición de la burguesía local. Por esos años, también se comenzaron a popularizar las postales fotográficas, una forma derivada de las tarjetas de visita, pero con posibilidades distintas relacionadas con el correo a distancia y el turismo, otra de las florecientes actividades de la época. Y también durante este momento surge un nuevo formato que sería muy popular, y es la foto postal, que tiene orígenes muy anteriores en fines de la década de los 60 en Europa, más que nada en Austria. Es un formato el de la postal, que es aceptado entre ciertos países europeos, y aunque en un principio no llevaban imágenes, hacia 1872, por ejemplo, en Inglaterra se producen en cuestión de 2 años unas 35 millones de postales que se emiten y se envían en un año en Inglaterra. Las raíces de la foto postal, porque en un principio eran litografías más que nada, son un poquito más oscuras, pero aproximadamente alrededor del 1873-74 ya se están produciendo imágenes fotográficas en formato postal, pero no llegan al Perú básicamente porque no hay acuerdos postales de distribución de este tipo de cartas sin sobre, que encima atentaban contra la privacidad del contenido de la carta. Recién se hacen más populares alrededor de 1894, y el apogeo es entre 1900 y 1914. Pero sería recién a finales del siglo XIX cuando el Estado peruano emprende un proyecto sin precedentes, encargando a Emilio Garrot la realización del álbum Perú 1900, un extenso y ambicioso trabajo que lo llevaría a recorrer las 3 regiones del país y las ciudades más importantes por un periodo de casi 3 años. Eran bastante raras las vistas de sitios arqueológicos. No era tan usual ver fotografías de sitios arqueológicos en revistas o en periódicos. Aparecían mucho los ferrocarriles, la idea de la modernidad, del país pujante, de monumentos, de edificios públicos, pero era muy raro encontrar un uso sostenido de la imagen arqueológica. Lo interesante del álbum de Garrot es que es la primera vez, uno, que tenemos una visión integrada, completa del país, y segundo, porque además es una iniciativa en la que ya aparecen los monumentos arqueológicos como elementos imprescindibles de la imagen del país y del paisaje peruano. Y este es un cambio fundamental. Y a partir de ese momento empezamos a ver una conciencia en la mirada de los peruanos hacia su país y hacia su pasado. Y esto se ve reflejado en la fotografía. Los fotógrafos viajeros y exploradores más importantes del siglo XIX fueron verdaderos pioneros que hicieron importantes contribuciones a la consolidación de la imagen nacional. Entre ellos podemos mencionar a Bernardo Puente de la Vega, quien en 1869 logra realizar el primer registro del Amazonas. Villalba, el primero en fotografiar la Catedral de Puno, el lago Titicaca y las Chulpas. Luis Alviña, quien logra registrar en imágenes la primera expedición a Paucartambo. O Charles Crele, muerto por una flecha en una de sus expediciones a la selva, y junto con ellos una muy larga lista de aventureros cuyos registros son un documento invalorable de la historia de nuestro país.